¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores, violencia que hoy condenan, violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera, y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Llega el 1 de mayo y estábamos encerrados nosotros, che. Y le hacíamos la vida imposible a la policía. Me acuerdo que yo tenía una trenza larga. Y yo tenía una compañera que usaba pelucas rubias. Entonces nos disfrazábamos, a la mañana cuando nos levantábamos, nos poníamos, yo me ponía la peluca y la otra se quedaba media pelada, así con los 2 o 3 pelos parados, así. Y él buscaba, no, decía, acá falta la de la trenza. ¿Qué? La de la trenza, decía, acá no hay ninguna con trenza. No, sí, dice, ¿cómo se llama la de la trenza? Dice, acá falta una, dice. Así que me tenía que sacar la peluca yo para hacerle ver que era yo la de la trenza y la otra era la rubia que faltaba. Y ese día me acuerdo que estaban ya en un silencio, 1 de mayo. Y los policías no se arrimaban a las rejas donde estábamos nosotros, sino de allá. Y había uno que era más pavo. Le digo, venga, vamos, vaya a comprar unos cigarrillos. Le digo, venga, hágale el favor, ¿no puede comprar cigarrillos? Yo no fumaba ese tiempo. Sí, dice, ya puedo comprar, pero tengo que pedir permiso al jefe. Pero venga, le que va a andarte pidiendo tanto permiso, venga. Y viene y me dice la Manzanelli, agárrale la pistola y se arrima, Olga. Bueno, y se arrima el tipo, se arrima así agarrándose así de él. Entonces yo tiro la mano y le agarro la pistola. Mira cómo gritaba ese tipo. Venga, que las mujeres tocan, yo no le largaba. Pero yo lo había agarrado de la rienda esa que tenía acá. Así que te venga, dice que las mujeres tosco me quieren quitar la pistola. Decían las mujeres tosco, decían nosotros. Y después, por alguna infidencia de algún guardia cárcel, un poco, y por el preparativo que estaban haciendo hacia ese pabellón y qué sé yo, nos dimos cuenta que venía a nuestro pabellón. Y eso fue algo que nos hizo poner como aquel chico que sabe que va a venir un pariente muy lejano y que tiene que esperarlo y agasajarlo lo mejor posible. Cada uno de nosotros nos preparamos dentro de lo que teníamos para darle la bienvenida a Tosco, ¿no? Yo lo conocí a Tosco, creería que como cualquier otro habitante de Córdoba, antes de estar en EPEC, antes de entrar a trabajar en EPEC. Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Se produce un acontecimiento en la clínica, un lugar tradicional, aquí en la esquina, a 2 cuadras. La policía trata de detener a un grupo de estudiantes, entre los que estaban los primos Cerdá, Osvaldo y Alberto Cerdá, estudiantes de medicina. Estaba el gringo Mena, después fundador de el PRT, y cuando lo detienen a uno de ellos, los otros se abalanzan sobre la policía, se lo sacan, salen corriendo y a Alberto Cerda le pegan un tiro en la pierna.
se meten dentro del clínica y lo toman. Se hace una gran asamblea adentro del clínica y lo toman. Cierran todas las puertas y estos animales rodean el clínica con los bomberos, con la guardia de infantería y los retoman por la fuerza. Se llevaron enfermeros, médicos, enfermos, porque los enfermos abrían la cama y dejaban que se metieran los estudiantes que venían corriendo. Es decir, algunos se escaparon por detrás, por el río, y eso fue una eclosión. A partir de ahí declaramos la huelga general, y es ahí donde yo lo conozco a Tosco. Nosotros venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía el día 7 de septiembre de 1966, que estuviera en agonía en el Hospital de Urgencia de Córdoba, sustraído de los estudiantes y del pueblo, hasta el día 12 de septiembre en que falleció. Ustedes piensen que nosotros en el año 69, en el censo del 69, teníamos cerca de 60.000 estudiantes universitarios, de los cuales entre 7 y 8.000 eran a su vez obreros industriales. Nosotros decíamos que tenía que ser presidente de la nación, le gritaba. Cuando hacía asamblea en cosas, tenés que ser presidente, gringo, vos, tenés que ser presidente porque defienda a nosotros, los pobres, todos los cabros. Se mataba Giselle. Y gritaban macana a nosotros. Claro, tendría que haber sido presidente. Los más llegados a él, no en la clandestinidad, estaba en el gremio en plena vigencia de toda la... tenía que ir, no sé si al Congreso, había sido citado por algunos legisladores o... Entonces decidimos comprarle un saco porque el que tenía ya estaba muy conocido y no era de la época, estaba ya medio acá los puños roídos. Y fuimos y compramos un saco. Cuando se lo trajimos, tuvimos que devolverlo. Y no era con plata del sindicato, lo habíamos pagado nosotros. Porque si le decíamos que era con plata del sindicato, nos agarró trompa. Ninguno va a ser como Tosco. No es porque yo sea fanática de él, es que no hay más. Nunca más va a haber un dirigente como él. Con la pobreza de él, con la honestidad de él, con la sinceridad de él, con el amor de él, con el amor a su trabajo, a su pueblo, a su gente. No va a haber más. Los hijos de él no han tenido nunca una bicicleta. La casa de él, si mi casa es pobre y humilde, la de él era más pobre y más humilde. ¿Y ahora es dirigente de ahora? En una oportunidad, él estaba trabajaba en Villa Rebol, en el taller electromecánico, y yo estaba en un taller automotor que está antes, entrando por la Avenida Madrid. Y fueron 3 personas, eran 2 periodistas, una femenino y un masculino y un camarógrafo de la revista Gente. Habían estado en el sindicato, preguntaron por él, los mandaron allá, entran al taller, se equivocan, entran al taller automotor y los atiendo yo. Y dice que quieren hablar con Tosco. Bueno, vengan, los acompaño, está allá. Dice, hay una asamblea allá, ¿no? Está trabajando. ¿Cómo? ¿Tosco no es el secretario general del sindicato? Sí, el secretario general del sindicato. ¿Y está trabajando? Sí, ya lo van a ver ustedes. Y bueno, fuimos y estaba en un banco de trabajo con su mameluco, armando uno, porque él armaba cargadores de batería estáticos para las subestaciones del interior. Y bueno, no lo podían creer que estuviera trabajando. Y el periodista le dice, pero usted, Tosco, dice, es el secretario general de Luis Fuerza Córdoba, sí. Y está trabajando, sí, porque para ser dirigente primero hay que ser obrero.
En ese momento se planteó que, bueno, Longaniza era el todopoderoso y por 20 años él tenía el consenso tácito. Me preguntabas que si te había tenido algún riesgo. No al extremo, no, que de peligrar la vida de uno, no, de ninguna manera. Las cosas se fueron increyendo hasta llegar a eso y por último a la última dictadura, que ya eso fue el genocidio, ¿no es cierto? Pero la de Onganía, esa ya había un salto grande en represión, de épocas anteriores con legalidad o con... Siempre hubo represión. La antítesis del estudiante, la policía de la tercera ahí en el barrio de Clínica, era, digamos, la antítesis, ¿no es cierto? Desde que existe el movimiento estudiantil, todo giraba en torno a eso. Entonces, vuelta a vuelta, uno paraba ahí en el calabozo un rato, o lo sacaban al hospital, o pues, cosas así. Y otros, con lo más grave que ocurrió, 15 días en encausados, por ejemplo. Estaba la División Orden Público, que se llamaba, y ahí había gente que golpeaba también, cómo no. Nunca estuvo ausente eso. Después ha ido aumentando en intensidad hasta llegar a la situación de eliminar gente, ¿no? A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Llueven piedras desde los techos, pero son de pequeño tamaño. La policía se retira después. El policía que encabezaba el pelotón conversa con los estudiantes. Los estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otro policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Se escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las 19:50, perdón.
También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos, mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. Y cayeron compañeros presos nuevamente. Y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969, donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Se hacían por aquel entonces ya lo que era, se conocía como actos relámpagos. Consistía en 4 o 5 muchachos, donde se mezclaban un poco trabajadores de la fábrica, generalmente de la fábrica, de Luz y Fuerza, por cierto, y un gran núcleo de activistas, ¿no? Y estudiantes. 4 o 5 hombres, llevabas volantes, ya todo preparadito. Se acordaba ahí momentos antes de realizar los actos relámpagos. Se iba a un lugar determinado del centro, cada grupo a un punto dado, a una esquina generalmente, tirabas los volantes, arengabas, tirabas una bomba de estruendo y picabas porque ahí nomás la policía te corría. Esto es la capital de Córdoba, pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Hasta el momento hay 2 heridos. Flores, herido de bala en la pierna derecha, y Hernández, herido en el hombro, ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? 3 heridos hasta este momento. Esta es la esquina de Rivadavia y Catamarca. Desde muy temprano esta mañana, muchos camiones de la municipalidad han sido cedidos a la policía de la provincia y de la capital federal y también a la gendarmería, y están patrullando toda la ciudad de Córdoba con ametralladoras. Sin embargo, a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas muy bien organizados hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores como este, por ejemplo. Se han expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los camiones de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo. En aquella esquina, por ejemplo, por una de las calles laterales, un pelotón policial con gases lacrimógenos se está acercando, realizando fuegos para contrarrestar la acción de los gases lacrimógenos y empuñando banderas argentinas. Nosotros así, entre que iba transcurriendo el 29 y que nos asombraba por ahí, yo por lo menos me paraba en algún lugar determinado, observaba las humaredas, observaba que la policía había retrocedido totalmente, ya la policía prácticamente andaba por la periferia solamente, pero en el casco céntrico casi nada. Y se sucedían los incendios de automóviles, de casas. Y vos mirabas eso y te preguntabas, ¿será posible que sea cierto lo que estoy viendo yo en este momento? ¿Será posible que esto esté pasando en Córdoba? ¿No? Se ha asombrado uno en la medida que continuabas ya a todo eso. Vos te habías perdido del grupo inicial, de los compañeros iniciales, que era el turno de tarde nuestro de Transac, del que nos habíamos reunido originalmente, donde está el Cinerama. Pero ahí, entre que te corría la cana de una por otra, te ibas cambiando de grupo, ¿no? En toda la esquina había grupo, aunque cada uno más activo que otro. A pesar
de que las fuerzas de la reacción y del privilegio, a pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material represivo y psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio. Hicimos un acto en la calle Chacabuco y Junín era en esa época, ahí, en donde yo hablé y planteé un homenaje a Guevara, que lo que estábamos haciendo, lo trasladé así, a un homenaje al Che, ¿viste? Hubo más de uno, me di cuenta que no le había gustado, pero ya lo había dicho, y lo sentía así, ¿no es cierto? Cerca de la Plaza Colón, esto ya sería 2 de la tarde, 3 de la tarde, por allí sería, ¿no? Era la tarde, ¿no? Un vehículo de la policía, su sirena, llega a la Plaza Colón y se bajan los policías con sus armas, ¿no? Y nosotros, 3 o 4 muchachos que estábamos sobre la vereda norte, diríamos, de la Colón, antes de llegar a Avellaneda, vimos una puerta abierta que había un zaguán, de esos clásicos, de zaguán, y nos colamos por ahí. Fuimos a parar al comedor de la casa de familia del negocio. Entonces ellos se sorprendieron cuando la entrada nuestra, ¿no? Todos transpirados, sucios, nosotros asustados, los ojos, yo me imagino los ojos exorbitantes. Cuando ellos nos vieron y escuchan la sirena para la calle, continuaron, se dan vuelta nuevamente para la mesa, continuaron comiendo, y nosotros paraditos contra la pared. Bueno, cuando sentíamos que el móvil de la policía se alejaba, nosotros de vuelta para la calle. Es decir, te cuento esto, digamos, para que veas, digamos, cómo esa forma, una forma de participar era, ¿no? Era una manera de participar. Era indudable que para esa gente, nosotros éramos los activistas que estábamos en la calle y sabía para qué lado tenía que ponerse, ¿no? Sabía él para qué lado tenía que sumar su poca o mucha fuerza, pero esa era una manera de colaborar, ¿no? De Santo Rosa para allá estaba Tosco. De Olmos para acá estaba yo y no me acuerdo qué otros sectores había de compañeros que estaban, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí los juntábamos con los compañeros y tratábamos de organizar, hacer un acto, los llenábamos de piedra y de molotov por ahí, si mal no venía, a la cana y bueno, y así fuimos ganando, y íbamos a lograr el acto. Si no muere Mena, Máximo Mena, posiblemente terminaba en un acto y a lo mejor alguno, ¿cierto? Bueno, pero cuando murió Mena ya eso, chao. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo. Bueno, me fui. A cambiar un poco, a ponerme una zapatilla, porque estaba muerto los pibes.
Llegué a casa y ya se había ido el compañero periodista. Estuve un rato y me vuelvo. A ver, salí a la casa 5 menos 10. Y a mí me agarró el ingreso de los milicos en el Clínica, en la calle Chubut. Ahí cuando sentí los tiros me metí en un zaguán hasta que llegué al sindicato. Y ahí me quedé. Nosotros quemamos y hicimos mierda lo que queríamos hacer mierda. La Citroën porque era del grupo, era propiedad del grupo de Caballero. Hacer pedazos, hacerlo caer a Caballero era un objetivo político impresionante. En segundo lugar, quemamos la Xerox, porque la Xerox era una expresión del imperio, era una expresión del imperialismo, y queríamos tener una señal en ese sentido. Y en tercer lugar, quemamos la Oriental, porque la Oriental era un símbolo previo a comerse todas las masas, ¿no? Es decir, sacar todas las masas y las tortas y comerlas en la Plaza Colón, ¿no es cierto? Es decir, la quemamos ¿por qué? Porque era la expresión de la oligarquía, era donde no podíamos entrar nunca. Era donde se juntaba la oligarquía a tomar el té con masa, vienesa. Entonces, eran señales concretas del movimiento popular de qué es lo que no queríamos más. Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Nosotros defendemos a nuestra patria, nosotros queremos a nuestra tierra, nosotros sentimos una profunda solidaridad por nuestros hermanos de clase y por nuestro pueblo. El criterio de la clase obrera es que no haya analfabetismo, el criterio de la clase obrera es que todos puedan trabajar y ganar su salario para poder atender las necesidades de su familia. El criterio de la clase obrera es que todos tengan una vivienda para poder vivir, es que todos los trabajadores puedan acceder a la universidad. Es un nivel de vida digno, un nivel de vida decente que haga al respeto esencial de lo que es la personalidad humana. Ese es el ser nacional que nosotros defendemos. ¿Cuánta sangre de los obreros y de los luchadores del pueblo ha caído por defender esas consignas fundamentales que hacen a la dignidad y a la liberación de la persona humana? Pero lo más importante de todo es conservar, es fortalecer ese espíritu de lucha que por encima de todas las dificultades nos va a hacer triunfar en el futuro. Esta noche, ¿no? Pusieron a todos esposados ahí en un galpón grande. Ahí encontré compañeros de Luis Fuerza. A nosotros nos tiraron ahí en un asfalto. Estábamos todos esposados. Un friazo. Y me levanté y cuando me llamaron, Alberto, venga. Y me levanto y no podía caminar del frío que tenía, estaba helado. Bueno, fui al frente, al tipo temblaba todo en las patas del frío que tenía. Me senté, un tipo médico estaba acá, un capitán creo que. ¿Usted de dónde es? De Luis Fuerza. ¡Ja! De Luis Fuerza. A Tosco no le hemos matado por su dignidad, algo así me dijo. Bueno, yo dije todo lo que sé, hasta que le dije que era zurdo. Ay, cuando le dije que era zurdo, ay, no me anoto y hizo un coso colorado así. Me preguntó, ¿usted está de acuerdo con esto? No, le digo que vamos a estar de acuerdo con esta dictadura. Le contesté así, pero de nomás, sin hacer ninguna, ¿cómo te diría? Autocuidado. ¿Qué autocuidarse? Bueno, después estaba el flaco Canelli también, que era un muchacho que había sido la construcción del PC. Sí, Canelli. Bueno, nos esposaron juntos, nos llevaron al Consejo de Guerra.
Llegamos, me entran primero a mí, me sientan, ahí, en un rincón, y ya aparece un milico. ¿De usted dónde? De Luis Fuerza. Tráiganle el expediente de Tosco. Era por expediente, parecía el cosa. Bueno, me empezaron a preguntar, ¿y usted qué hacía? Nada, le digo, yo andaba, iba a la calle, venía, este es correo, dice, así, viste, como si hubiera descubierto la pólvora, que era correo, y parece que eso en la jerga de estos cara dura fuera una cosa tremenda, ese correo, viste. Bueno, al rato, después que les había cantado todo lo que tenía ganas de decirle, dice, el mayor tal es su defensor. Lo miré así, y dije, pero, ¿por qué no te vas? Bueno, vaya nomás. No sé si después o antes había pasado el flaco Canel, el caso es que los llevaron esposados al lugar. Al rato nos llaman, no sé, 1 hora o 2. Y me leen la sentencia. 8 años y 3 meses. Le habían dado 8 años a Tosco y 3 meses. Y todo el mundo pensó, bueno, yo creo que pensó, y a lo mejor yo también lo pensé, si a Tosco le han dado 8 años, a nosotros lo han dado un poco menos. Bueno, 8 años, bueno, está bien. Firme en disconformidad, voy a la cuadra, que los muchachos no habían entrado, entonces me preguntan, ¿cómo te fue, Félix? 8. Le digo, 8 meses, no, 8 años. ¡Oh, la puta, che, se armó! Si le han dado 8 a este pájaro. Al otro día nos cargaron en un camión así como ovejas, encima de otro, y los llevaron al campo de aviación y nos llevaron a La Pampa. Allá estaba Tosco, ya estaba Torres, no me acuerdo qué otros compañeros. Les permiten a los familiares que los vayan a ver. Llegan los familiares, los recibe Luis Fuerza, comen, almuerzan, y a nosotros a las 2:30 los cargan en un avión y los llevan a Trelew. Entonces a la tarde vienen todos los chicos, la familia, no están más, dice. El directivo de la Confederación General del Trabajo se hizo presente hoy en el Ministerio del Interior para solicitarle al titular de esa cartera, doctor Arturo Morroy, la libertad de dirigentes gremiales, entre ellos la de Agustín Tosco. Están presentes el secretario general de la CGT, José Rucci. El motivo de esta nueva audiencia es reclamar nuevamente al gobierno a través del ministro del Interior de la necesidad de tomar una medida que tenga el carácter de una amplia amnistía para que todos los compañeros se vean favorecidos por un indulto donde recuperen su libertad. Exactamente los detenidos que hay, ¿cuántos son en este momento? Exactamente los detenidos que hay son estimativamente, tengo el número, unos 17, 18 compañeros detenidos. Alojados, indudablemente el compañero Tosco también. Alojados en la cárcel de Casero 3, en la cárcel de Devoto 3, en Coordinación Federal 1, en la cárcel de Salta 1 y en la cárcel de Neuquén 14 compañeros, entre ellos una compañera. Y se descubrió de que de la ventana de la celda se veía la calle, una esquina, ¿sabes? Y entonces se ingeniaron para que los compañeros que fueran a Buenos Aires pasaran por esa esquina y previamente estableciendo a qué hora iban a pasar, y entonces el compañero Tosco sacaba su mano y saludaba. Apenas había por el ángulo, apenas si podíamos verle la cabeza y la mano a él, y él supongo que lo mismo nos veía muy poco, muy lejano. Y yo participé en una de estas, ¿no? Le avisamos a través de la voz, le dijimos, mira, tal día, a tal hora, puntual, estamos ahí. Y, bueno, y efectivamente, como coordinado contra reloj, pasamos por ahí, nosotros saludamos y vimos que el compañero Tosco nos saluda. Dialogamos con el señor Hipólito Atilio López, que es secretario general de la CGT de Córdoba. Señor López, entendemos que esta presencia suya en Buenos Aires obedece a la detención del dirigente Agustín Tosco, ¿correcto? Sí, efectivamente. Por disposición del secretariado de la CGT de Córdoba, que dispuso el envío de 2 compañeros a la capital federal con el propósito de visitar al compañero Tosco y al mismo tiempo hacer la convocatoria a los gremios y federaciones nacionales al plenario nacional de sindicatos combativos que se realizará en Córdoba el día 22 y 23 de mayo.
López, tenemos entendido, por haberlo leído hoy, que Tosco desautoriza cualquier gestión que haga la CGT Central solicitando, pidiéndole al gobierno su libertad. ¿Es correcto eso? Efectivamente, tanto el compañero Tosco como la CGT de Córdoba y todo el movimiento obrero de Córdoba no ha solicitado y desautoriza plenamente a la CGT Central, al Consejo Directivo de la CGT Central, que estaría realizando negociaciones con el gobierno para lograr la libertad de nuestros compañeros. Partimos de la base fundamental que la libertad del compañero Tosco se va a lograr en base a la continuidad de la lucha de los trabajadores de Córdoba y del pueblo todo entero. Las cámaras de Crónica 10 con un grupo de mujeres muy ligadas al movimiento obrero argentino. Estamos con las señoras esposas de algunos de los dirigentes detenidos y que esta noche, por resolución del Poder Ejecutivo Nacional, se ha anunciado su liberación. Señora de Osvaldo Ortiz, ¿cómo receptó esta medida y qué opina de ella? Bueno, lo acepté muy bien y lo que opino es lo único que puedo opinar, que era hora que se dieran cuenta de que la lucha de los trabajadores es la lucha de todo un pueblo y siempre triunfa. Gracias. Señora de Agustín Tosco. Bueno, yo creo que esta medida está muy bien tomada porque la libertad de los muchachos que están presos allá en el sur, inclusive mi esposo, es injusta. Primero y principal, porque los muchachos que están presos allá en el sur están presos nada más que por haber hablado en nombre de los desposeídos, de la gente que tiene hambre y sed de justicia, nada más. Gracias. Señora de Felipe Alberto. Bueno, yo cuando me enteré de la noticia, por cierto, que muy emocionada, deseando de que sea pronto la libertad de ellos, y inclusive de que no merecen estar encerrados. Gracias. Señora de Simón de Gaiti. En este momento me siento muy contenta de haber escuchado esta noticia que todos los presos están liberados. Y esto ya lo esperábamos de un momento a otro, nada más. Gracias. Señora de Jorge Cadena. Bueno, yo me enteré por un familiar que los ponía en libertad. Estoy muy contenta. Espero de que a la salida de ellos tendremos que ir a esperarlos, nada más. Gracias. Señora de Tomás de Tofino. Bueno, yo estoy muy contenta no solamente por la libertad de mi marido, sino por todos los compañeros que fueron tan arbitrariamente detenidos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Héctor Agustín Tosco. ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? Porque sale en libertad mi papá. Y cuando venga tu papá, ¿qué le vas a decir? Yo voy a ser sindicalista. Gracias. Cuando son las 12, hora fijada para la iniciación del acto conmemorativo del 4º aniversario del Cordobazo, siguen arribando al lugar de realización de la concentración numerosos grupos. Uno de ellos, según ustedes pueden apreciar, porta una corona en homenaje a Máximo Mena, primer muerto durante los sucesos de mayo de 1969. Observamos aquí el nutrido grupo de trabajadores, estudiantes y también representantes de los más diversos sectores de la actividad de nuestra ciudad que se han congregado en la intersección de Arturo M. Bas y Boulevard San Juan para participar de esta celebración. El Boulevard San Juan ha sido rebautizado ya, de hecho, Boulevard Máximo Mena. Muchos de los cartelones han sido tapados con pintura blanca y encima, en color rojo, pintado el nombre Boulevard Mena. Dos coronas más en homenaje de Máximo Mena. La que ustedes ven atrás es llevada por un grupo de diputados del Frente Justicialista de Liberación. En esta esquina, como se sabe, el 29 de mayo de 1969 cayó abatido el obrero perteneciente a ICA Renault. Techos y terrazas de las fincas vecinas han sido prácticamente invadidos por los asistentes a este acto. Y por el Boulevard San Juan vemos avanzar a una numerosísima columna compuesta en su mayor parte por trabajadores de Esmata y de Luz y Fuerza. Agustín Tosco se acaba de instalar en el palco y saluda con el brazo izquierdo cerrando el puño y el brazo derecho haciendo la V de la victoria típica del Frente Justicialista de Liberación.
Abrazada a Agustín Tosco, vemos a la viuda de Máximo Mena, mientras crecen los estribillos y manifestaciones por parte de los asistentes. Un original grupo encaramado en un tanque de agua. Llevan picos, palas, un escobillón y por supuesto no falta el bombo ni la bandera argentina. Confundido en un verdadero enjambre humano, avanza lentamente el presidente de Cuba, doctor Osvaldo Dorticós Torrado. Lo acompaña Atilio López, vicegobernador de la provincia de Córdoba. En un primer momento no era segura la presencia del primer mandatario de la isla del Caribe en esta concentración, pero tal como se suponía, efectivamente se ha hecho presente aquí. Saluda con su mano derecha en alto. El doctor Ricardo Obregón Cano viene a su espalda. También el general Acevedo, que es viceministro del Ejército. Coincidiendo con la llegada del presidente cubano, es quemado un muñeco que representa al tío Sam. Por un método bastante poco ortodoxo, el presidente de Cuba va a subir al palco. Es imposible acercarse por otro lugar, por lo tanto se lo va a ascender. Y allí lo llevan. En un abrazo a Agustín Tosco, por supuesto, bastante... La multitud estalla en júbilo. De la concurrencia, el presidente de Cuba se quita el saco. Cerrando el acto, habla Agustín Tosco, secretario adjunto de la CGT y secretario general del sindicato de Luz y Fuerza. Los estudiantes, el pueblo combatiente de Córdoba, con sus barricadas, con sus fogatas, levantaba la llama revolucionaria de todo un pueblo contra la infame dictadura que oprimía nuestro país. En aquel momento, compañeros, la CGT y el pueblo, todos unidos salimos a combatir a la calle para transformar revolucionariamente esta sociedad en decadencia. Hoy también aquí, compañeros, nos sentimos conmovidos con los compañeros liberados, con el compañero presidente de Cuba, con la juventud aquí presente, en un abrazo fraternal y combatiente de todo el pueblo que lucha. Nosotros les exhortamos a continuar unidos, a continuar en la lucha, a continuar en el combate por nuestra patria libre, por nuestra querida y hermosa patria socialista. Nada más, compañeros. Todas las cartas que él mandaba de allá se leían en el sindicato, todo. Y las cartas reservadas que le mandaba, como sea,
Padito Fino, que estaba frente a Contreras, Alberti. Esa la leía en ella, pero la carta que mandaba todo el gremio se leía ahí en el salón. Hacíamos una asamblea y iba todo el mundo a escuchar las cartas de él. Y él de allá, de la casa, les indicaba cómo tenían que hacer el paro, a qué hora, con quién, todo. Todo indicaba él. ¿Y vos qué sentías cuando leías las cartas? No, lloraba como loca, mija. Se ve llorar por ese gringo, Dios mío. No, nos mandaba así cada cosa tan linda. Lindas y tristes, porque nos contaba lo que a él le hacían allá y todo. Cuando él vino de Rawson, que hizo una reunión con nosotros acá, contó cuando dice que en los pasillos de Rawson, son inmensos esos pasillos, dice que con una manguera así lo corría. Una manguera de agua, desnudo totalmente. Lo que habrá sufrido, ¿no? Pobrecito. Los golpes de ese chorrazo que le salía, lo tiraría al suelo, lo arrastrarían con el agua, qué sé yo. Se organizaban así grupos que iban a los cines, ¿sabes? Y calaban en una cartulina Libertad a Tosco, ¿sabes? Y bueno, eso producía lo que queríamos nosotros, ¿no? La protesta de la gente, manifestarnos nuestra lucha. Y bueno, en mano de una oportunidad hubo que salir, se hizo prácticamente un escándalo, la gente silbaba, interferíamos en la proyección de la película. Claro, bueno, los compañeros iban al Putman y buscaban el haz de proyección de la película y ahí ponían la cartulina calada donde decía Libertad Tosco, y para que se proyectara en la pantalla. En más de una oportunidad no dio resultado, lo único que conseguimos que es la silbatina y nada más. Así nos contaba eso. Después nos contó cuando nos mandó la carta de Horacio Guaraní, que Horacio le mandó una canción, ese que dice de la avenida y qué sé yo, de los pájaros encerrados, encarcelados, enjaulados, pájaros enjaulados. También nos contó así que se subió a una ventana a gritar que Guaraní le había hecho una canción, le había mandado una carta. Se puso todos los colchones apilados así, y no alcanzaba, dice, pero algo gritaba, dice, parece que me escucharon ustedes. Decía. Las autoridades penitenciarias se dan una política del pabellón ese, donde estaba Agustín Tosco, lo van dejando para compañeros que no tenían, o tenían muy poca, relación con las organizaciones armadas. Y a los compañeros que teníamos relación y habíamos caído relacionados con las organizaciones armadas, nos pasaron para otros pabellones. Y yo cuando paso a este pabellón me entero de que ya estaba en danza el estudio de la fuga de Rawson. Con respecto al gringo se da la gran problemática, porque para nosotros el primero que tenía que irse era el gringo y después el resto. Entonces Santucho con otros compañeros van a planteárselo al gringo, la posibilidad de la fuga, la viabilidad de la fuga, y que él sea uno de los primeros que sale. Yo me entero después que el gringo no aceptó. Y ahí está lo valioso de él, ¿no? No miró desde su punto de vista personal si quería o no estar libre. Él pensó desde dónde podía ser más útil a sus compañeros. Él no iba a ser útil
para los compañeros que lo habían elegido que estuviera al frente del gremio desde la clandestinidad. Y fue así de que hasta en forma indirecta tuvo que aportar al tema de la fuga, porque como yo decía, el pabellón donde él estaba era uno de los que, por la composición de los compañeros que estaban, no estaban tan de acuerdo con el tema del desarrollo de la lucha armada y nada por el estilo. O sea, entonces en el pabellón de él había que tener cuidado de que no se armara en el momento de la fuga un desbande ni nada por el estilo. Y el gringo eso dijo, no, eso me garantizo yo de que el pabellón va a estar en orden. Bueno, la fuga se da como se da, falla en su totalidad, era una fuga planificada para que se fueran 110 compañeros. Por eso es que iban a quedar muy poquitos presos y por eso es que se temía por la vida de los que quedaran. Pero nos quedamos muchos más, se fueron 6 en libertad y a 16 quedaron atrapados en la base. Yo recuerdo que hace un año estábamos los compañeros en el penal de Rawson enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew y que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Sara. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas de la represión. Esa radio, hasta que durara las pilas, nos iba a decir qué pasaba afuera. Y entre todo lo que nos dijo que el 22 de agosto habían fusilado a 16 compañeros. En la cárcel fue un ataque colectivo de histeria, empezamos a golpear puertas, a golpear los jarros contra las rejas, a gritar, a amenazar, a prometer 5 por 1 no va a quedar ninguno, cualquier barbaridad que se nos ocurriera, hasta que al tiempo todo se fue calmando, se fue diluyendo, se fueron aplacando los gritos, fue ahondándose en nuestra conciencia de que no los íbamos a ver más, y yo me encontré en mi celda, sentado en la cama, sin ganas ni siquiera de mirar por la ventana a los otros compañeros. Y de a poquito alguien por la ventana empezó, compañeros, 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 los quiero escuchar, compañeros, no se caigan, compañeros, no se caigan, porque si ustedes se caen, ellos están muertos, pero está en ustedes el que los haga vivir. Y esa tonadita cordobesa fue la del gringo Tosco, que estuvo 20 minutos arengándonos y diciéndonos que salgamos. Y ahí es cuando salimos todos de nuestro encierro, y ahí yo creo que fue por primera vez que se empezó a mencionar cada uno de los nombres de nuestros compañeros y en todo el conjunto gritaba presente. Y él ahí me enseñó algo muy grande, que la voz de los sin voz
surge naturalmente. Y nosotros nos habíamos quedado sin voz. Y el gringo fue la voz de los sin voz en ese momento, que surgió naturalmente. Yo creo que no ha sido una impostura de él, de decir tengo que cumplir este rol. Lo cumplió naturalmente. Él no se iba a ir en fuga. Él en ese momento no era un hombre de las Fuerzas Armadas nuestras, pero fue el que supo enseñarnos el camino y el que nos dijo, despierte muchachos, esto sigue. Ya estamos en el aeropuerto de Caja Blanca, y ustedes podrán apreciar al fondo la silueta del BAC británico de Austral, el cual condujo al dirigente sindical Agustín Tosco, liberado recientemente por el Poder Ejecutivo. Entonces, era de la idea o de la actividad de algunos ciudadanos, de algunos trabajadores, de donde surgía esa reacción del pueblo. No, era la reacción nacida en el propio pueblo, organizada por el propio pueblo y que en definitiva, por encima de onganía, de toda la represión y de todos los años que nos dieron, nosotros cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue abajo la dictadura, el pueblo es quien nos ha liberado. Tenemos una gran emoción, sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida, que tuvimos que abandonar por más de 6 meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, cuando los recordábamos a ellos y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional. Ha declarado este paro en solidaridad con los compañeros mecánicos que constituyen la vanguardia en la lucha obrera cordobesa contra la ofensiva de las patronales reaccionarias, contra la burocracia y contra el imperialismo. Cuando nosotros observábamos la manera en que ingresan al local sindical, bueno, pudimos comprender que evidentemente no había lugar a plantear ningún tipo de resistencia, porque aparte era la policía. O sea, venían uniformados, cosa que era distinto cuando el ataque se producía de noche, ¿no? Y